Muy buenos días, hermanos, una vez más. Buenos días, hermanos, una vez más. A ver, ya están dormidos, ¿verdad? Es que el día del amor, el amor nos duerme, ¿verdad? No se cree. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios. Este canto muy antiguo. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vamos a empezar con el coro donde dice: Él adiestra mis manos, ¿saben? Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Libertador. Vamos a ir todos juntos conmigo. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Una vez más con Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Pues Él adiestra mis manos para la batalla. Tomar con mis manos el arco de bronce, pues Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es el libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, pues Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es el libertador. Una vez más, Él adiestra. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, pues Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Y me gozaré y me alegraré. Él me
gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré, con vida vestido en las bodas, a mi rey pronto veré. Una vez más, póngase. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré, y me gozaré. Y me gozaré y me alegraré, con vida vestido en las bodas, a mi rey pronto. Y me gozaré y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Dios me goza y me gozaré. Aplausos, Señor, amén. Seguimos con ese tema de las canciones viejitas, ¿verdad? Amén. Y ese canto: sin reserva, Señor, úsame, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, digo, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Digo conmigo: si mi vida, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser, te entrego mi ser, mi corazón. Pues no hay sentido, pues no hay sentido en vivir si no es para ti. Pero yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Una vez más, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré.
obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Invocar a quien no han creído, y cómo creerá en aquel de quien no han oído.
en la oscuridad. Señor, te damos gracias, Señor, porque día con día, Señor, nos sigues hablando. Sigues hablando en nuestros corazones, Señor, y en esta mañana nos has dicho, Señor, que permanecemos, Señor, en ti, Señor, que permanecemos santos, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a una tarea, Señor, y es ser la luz en todo el mundo. Ser la luz en un mundo oscuro, lleno de tinieblas, que te necesita. Y nuestro trabajo, Señor, es ser las manos, ser los pies, ser la boca por donde llega el Evangelio a esas vidas. Señor, ayúdanos a permanecer, Señor, siendo esa luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Debo apagar este? Ok. Y es un gozo el volvernos a encontrar juntos en la casa de Dios. Vamos a dirigir nuestra atención hacia el Evangelio según San Lucas para leer los versos del 57 al 62 del capítulo número 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, leeremos en los versos del 57 al 62 en las Sagradas Escrituras. Y puestos en pie, reverenciamos así la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a leer de manera alternada esta porción que reitero, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso del 57 al 62. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígame. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas, y a la luz de esta porción la estaremos presentando bajo el título Actitudes ante el llamado de Jesús. Actitudes que se asumen ante el llamado. Puestos en pie, oramos. Soberano Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por cada hermano y hermana que con disposición en sus corazones ha venido a su templo, no solo para expresar gratitud y adoración por medio de cada canto, sino con expectación en sus corazones, esperando recibir algo de ti por medio de su palabra. Por eso, Señor, como nada puedo dar yo, nos encomendamos a tu gracia, porque el único que puede dar lo que el corazón necesita eres tú. Y en esta mañana, Señor, como un instrumento en sus manos me pongo, con la convicción de que cualquier cosa positiva únicamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Actitudes
ante el llamado de Jesús. Es muy interesante pensar en que Dios no necesita a ninguno de nosotros, porque Dios es eterno y nosotros un día fuimos traídos a la existencia, y antes de nuestra existencia Dios existía, y no se registra que Dios carecía absolutamente de nada. La Santa Trinidad disfrutaba de ellos mismos y por tanto vivían en una total y viven en una total satisfacción. Pero Dios, por iniciativa propia, decide crear al hombre para colocar en medio del vasto universo existente un ser que compartiera su imagen, un ser que compartiera su semejanza, al que él pudiera llamar hijo. Y que ese hijo pudiera sustentar su vida en él. Todos los seres creados somos seres inevitablemente dependientes. Somos seres interdependientes. Una de las cosas que hace creer el pecado a los hombres es que ellos pueden vivir a partir de ellos mismos. Y es lo que conduce al fracaso. Las personas quieren vivir a partir de ellos mismos, apoyados en sus fuerzas, creyendo que todo lo que ellos necesitan existe en ellos. Eso es una gran mentira, porque todos los seres creados hemos sido creados para ser seres dependientes y ser seres también interdependientes. De tal manera que necesitamos de Dios, apoyarnos en Él para poder vivir adecuadamente en este mundo, y necesitamos también de los demás. Porque todo lo que nosotros necesitamos no va a venir siempre de nosotros. Nosotros no podemos hacernos nuestra ropa. Nosotros no podemos elaborar todos los alimentos que consumimos. Nosotros no podemos crear el oxígeno que necesitamos. Nosotros no podemos obtener la luz que necesitamos. Nosotros no podemos estar cosechando y a la vez estar en otras funciones profesionales. Los hombres, inevitablemente, necesitamos de Dios y necesitamos también los unos de los otros, porque somos seres interdependientes. Pero la rebeldía humana, que es expresión del pecado, hace creer a los hombres que yo solo sí puedo. Y apoyado en sus recursos, damos las espaldas a Dios y damos también las espaldas a nuestros semejantes. Pero es interesante saber que el único ser autosuficiente es Dios. ¿Lo cree usted? Y todos los demás seres que somos dependientes. Necesitamos de Dios. Necesitamos completarnos en Dios. Necesitamos llenarnos en Dios. Necesitamos de la relación de Dios para poder vivir adecuadamente. Y mire qué inteligentes somos. Que el único ser autosuficiente es Dios. Y nosotros somos seres que necesitamos completarnos en Dios. Y nos damos el lujo de dar las espaldas a Dios. ¿Qué inteligentes somos, ¿O qué brutos somos? El único ser que hay autosuficiente, pleno, en todos los sentidos, es Dios. Nosotros necesitamos para vivir el completarnos en Dios, el apoyarnos en Dios, el apoyarnos en su fuerza, el apoyarnos en sus recursos. Porque cuando recibimos la más mínima afectación en nuestro cuerpo, nos echamos a morir. Hay quien agarra un catarro y cree que se está muriendo. Nos vemos ante situaciones de la vida complejas y nos ansiamos y nos angustiamos y nos deprimimos y nos echamos a morir.
Y creemos que somos autosuficientes y creemos que nosotros sí podemos. Pero la vida se encarga de demostrarnos que no somos absolutamente nada. Pero Dios lo es todo. Y es la razón por la cual inevitablemente necesitamos completarnos en Dios. Porque cuando yo no puedo en mis recursos, cuando yo no puedo en mi fuerza, el apóstol Pablo expresó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué aprendió el apóstol? Que él solo no puede, pero que necesita completarse en Dios. Que cuando estoy ante una enfermedad para la cual desde la perspectiva humana no hay solución, todavía está por verse lo que va a hacer Dios. Que cuando de la perspectiva humana todo está fracasando y mi vida no tiene futuro, está por verse lo que va a hacer Dios. Que cuando todo externamente está bien, no siempre es una señal de que por dentro ando bien. A veces todo externamente está bien, pero por dentro estoy en un funeral. ¿Y quién es el que saca la vida humana de ese funeral? Dios. Entonces, hermanos, qué bueno es saber que Dios es autosuficiente, que nosotros somos seres dependientes, que necesitamos completarnos en Dios, y que a pesar de que somos nosotros los que damos las espaldas a Dios, Dios se conserva amándonos en su corazón. Y como Él sabe que la vida sin Él, en una autosuficiencia deficiente, porque Dios es autosuficiente, suficiente. Pero el hombre, cuando se vuelve autosuficiente, ¿cómo termina siendo? Deficiente. Él sabe que somos muy autosuficientes, muy engreídos. ¿Pero a dónde vamos a llegar sin Él? A ninguna parte. Porque necesitamos completarnos en Dios. Nunca olvide eso, hermanos. Necesitamos completarnos en Dios. Y es la razón por la que Él nos llama. ¿Por qué Él nos llama? No porque necesita de nosotros para vivir. No porque necesita de nosotros para existir. No porque necesita de nuestro voto para Él llegar a ser rey. Aleluya. Él no necesita el voto de ninguno de nosotros para Él ser rey. Como muchos que te buscan cuando te necesitan. Él no necesita de ninguno de nosotros ni para existir, porque Él es eterno. Él no necesita de nosotros para vivir, porque nosotros somos insuficientes para vivir nosotros mismos. ¿Cuánto más para brindar algo a Él? No podemos dar nada a Dios, porque si nosotros mismos vivimos incompletos, y si no nos completamos en Él, nuestra vida no llega a ser lo que tiene que ser. Si nosotros mismos estamos incompletos, ¿cómo Dios va a buscar algo en nosotros para vivir Él? Cuando nosotros mismos no nos podemos completar a nosotros mismos. Ni Dios necesita de nuestro voto, haciendo una candidatura para Él permanecer siendo rey. Porque dice la Biblia que Dios es rey desde la eternidad y hasta la eternidad. De Jehová es el mundo y su plenitud, porque Él la fundó. Él es el creador y como creador tiene derechos naturales de gobernar y reinar sobre su creación. Entonces el llamado de Dios no es por eso. El llamado de Dios es porque Él sabe que nosotros necesitamos completarnos en Él. Alaba usted al Señor por eso. Por eso es que Él nos llama. Porque Él nos da las espaldas y nos deja en nuestra desgracia.
Dios no solo ve al hombre en la desgracia en la cual está. Dios ve lo que puede hacer ese hombre en desgracia si se completa en él. Aleluya. Lo que ese hombre triste, destruido en el pecado, puede llegar a ser en él, completándose en él y apareciendo ante el mundo como un hijo de él. Y como él está consciente de eso, él no puede dar la espalda. Porque dice la Biblia que Dios es bienhechor. ¿Qué significa que Dios es bienhechor? Que promueve el bien e insiste en que todos puedan participar de ese bien. Dicen amén, hermano. Por eso Dios es bienhechor. Y Él nos llama porque Él sabe que nuestras vidas sin Él no tiene ningún tipo de futuro. Pero Él no se nos impone a nosotros. Él llama, pero su llamado no es impositivo. Y su llamado no es impositivo porque Él creó al hombre como un ser autónomo. Lo que significa que Él le concede el derecho al hombre de elegir su camino. Y como Él creó al hombre siendo un ser autónomo, Él le concede el derecho de elegir su camino. Por eso Dios es justo. Porque imagínense que Dios haya creado las aves con alas y luego les impida volar. Eso es justicia. Dios crea al hombre como un ser autónomo que puede plenamente hacer ejercicio de su libertad y le concede el derecho de ejercer esa libertad. Y eso es lo que la Biblia llama la justicia de Dios. El respeto que Dios tiene a cada uno de los individuos. Y al más perdido de los hombres, al más cruento pecador, al más sinvergüenza, Dios llega a él con respeto. Aleluya. Dios llega a él con delicadeza. Y Dios llega a él tratando de captar su atención. Entonces el llamado de Dios no es impositivo, el llamado de Dios es un llamado apelativo. Y vamos a observar cómo Él hace este llamado a algunos y la respuesta que algunos dan ante ese llamado. Y vemos en el versículo 57 que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, ¿cree usted que este individuo empezó bien? ¿Cómo le empezó llamando? Señor. ¿Y qué significa Señor? Él está diciendo, tú eres el que manda. Y en segundo lugar, al decir Señor, le estamos diciendo, tú tienes el derecho de mandar. Alabado sea el nombre del Señor. Señor es, tú eres el que manda. Y Señor significa, tú tienes el derecho de mandar. Te seguiré a donde quiera que vayas. Yo estoy muy emocionado. Yo estoy muy impactado. Yo estoy muy entusiasmado con esta maravillosa enseñanza. Estoy sintiendo en mi corazón una identificación con tu mensaje. Y estoy creyendo que lo único que vale la pena es seguirte a ti, porque tú eres el Señor. Pero Jesús no se deja convencer por las palabras, porque Él es Dios. Y al ser Dios significa que tiene acceso a la intimidad de cada corazón. Y aunque este hombre estaba muy emotivo, y aunque este hombre estaba muy entusiasmado, y aunque este hombre estaba
muy emocionado, Jesús sabía que no había en su corazón una profunda convicción. Este individuo tipifica a aquellos que ante el llamado de Jesús responden emotivamente, pero sin ningún tipo de convicción. Y no podemos confundir emoción con convicción. La emoción es la activación de nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos son muy fáciles de activar a partir del contexto. El contexto nos puede hacer llorar. ¿Qué creen ustedes? El contexto nos puede hacer reír. El contexto nos puede hacer bailar. El contexto nos puede hacer cosas más allá de lo que pensamos. Porque cuando actuamos fundados en la emoción, podemos hacer cosas que en nuestro juicio cabal jamás hubiésemos hecho. Y aunque no estamos en contra de la emoción, porque estar en contra de la emoción es negar nuestra naturaleza. Dios nos creó con sentimientos. Dicen amén. Y al tener sentimientos, inevitablemente somos seres emotivos. Pero no podemos fundar nuestra vida cristiana en la emoción, creando un emocionalismo. Hay iglesias que en vez de colaborar con que los cristianos funden su experiencia cristiana en convicción, hace que los cristianos fundan su experiencia cristiana en la emoción. Y cuando hacen que sus cristianos fundan la experiencia cristiana en su emoción, si al culto le falta la batería, la gente dice que no está el Espíritu de Dios. Si el culto le falta 2 o 3 gritando, dice, aquí no está hoy el Espíritu de Dios. Si al culto no le falta todo tipo, si le falta todo tipo de artificio para crear un ambiente emotivo, la gente dice, ahí hay un apagón espiritual, ahí no está Dios. Porque para ellos emoción es gritería. Para ellos emoción es danza. Para ellos emoción es un contexto que lo haga sacar fuera de sí en la misma locura en que viven los mundanos y realizan sus prácticas de celebración. Ponen la música bien estridente, el reggaetón a todo lo que da. Para mover la cintura, para mover la cabeza, para desnudarse en medio de ese ambiente emotivo que les saca de sí. Y hay iglesias que están copiando eso. Y después siguen viviendo vidas fracasadas, vidas destruidas, vidas sin fundamentos, sin conocer quién es Dios, los recursos en que se puede apoyar, porque para ellos bendición es ruido y pachanga. Y mucha bulla, pero poca convicción. Entonces el día que se levantan tristes por alguna situación, se siente que están en pecado. ¿Se ha sentido usted triste y es hijo de Dios? ¿Se ha sentido usted triste? Yo me he sentido triste. Pero cuando se enseña que eso no puede ser porque es emoción, brinco y salto y confiesa y declara y dale. Y tú no tienes por qué estar así. Confiesa, declara, dale. Entonces usted dice, ay, estoy mal espiritualmente porque estoy triste, se me está yendo el espíritu. Nadie que funda su vida cristiana en la emoción tiene ningún futuro, porque es como la espuma. Si el contexto es favorable, para arriba, y si el contexto es favorable, para abajo. Un día está en el cielo,
alabando a Dios y ferviente en espíritu, y se quiere comer la iglesia, y se quiere comer su comité, y se quiere trabajar y hacer, y la otra semana, hermano, por el piso, con cuestionamientos y todo tipo de pensamiento. Jesús sabía que este individuo estaba muy emotivo, pero estaba muy poco convencido. Y le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y es muy interesante estas palabras de Jesús, porque Él está definiendo que Él no tiene responsabilidad de ofrecer absolutamente nada más que a Él mismo. Y es ahí donde surge una profunda convicción en nuestras almas, que el seguir a Jesús no nos debe motivar lo que podemos obtener de Él, sino que lo que nos debe motivar es lo que Él es. ¿Qué pasó a la mente de esta iglesia? Yo, aunque hable de que gritando lo normal, si me gusta que griten amén. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, es otro aspecto que se ha torcido del evangelio. Hoy no se predica un evangelio donde tenemos que ver quién es Jesús, lo que hizo para nosotros y darnos a Él. Hoy el evangelio se predica de una manera comercial. Y hay predicadores que lo menos que son predicadores de Dios. Ellos pueden ser contratados por cualquier compañía para hacer comerciales. Y yo estoy convencido que esa compañía tendría mucho éxito. Y si tú vienes y Él te va a resolver, y Él te va a dar la casa, y declara la finanza, y declara su bendición sobre el último carro, y declara porque Él. Pero Dios, que no echa a perder a nadie, porque ese mensaje echa a perder a la gente, creando en ellos falsas expectativas, que cuando no ven realizado lo que declararon, lo que dijeron, porque responde a una necesidad carnal sin una adecuada motivación espiritual, terminan entonces decepcionados y empiezan a formularse en su mente todo tipo de interrogantes y empiezan a cuestionar a Dios por lo que le dijo el individuo que Dios podía darle, que Dios podía ofrecerle, y no verlo realizado. Dios no malcría a nadie, Dios no mallogra a nadie. Por eso Jesús mismo dijo: buscar primeramente el reino de Dios, porque es lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y todo lo demás lo recibirá como una bendición mía. Y cuando lo reciba, no te olvides que fui yo el que te lo dio. No te olvides que fui yo el que te lo dio. Dice: las zorras tienen y yo no tengo. ¿Qué tú vas a hacer? Jesús no quiere que le sigamos por lo que Él nos ofrece. Jesús quiere que le sigamos por lo que Él es e hizo por cada uno de nosotros. Por eso Job, que llegó a esta comprensión de Dios en el Antiguo Testamento, cuando perdió todo, ¿qué expresó Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y que dijo también: aunque me matare, en Él esperaré. Porque yo le sigo, yo le adoro, no por lo que Él me ha dado,
sino por lo que Él es. Este seguidor se quedó sin futuro y se quedó sin comprometerse con Jesús porque el Señor dejó de llenar sus expectativas. Y viene otro. Y Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, ¿cómo le digo también? ¿Cómo le digo? Señor. ¿Qué significa Señor he dicho? Tú eres el que manda porque tienes el derecho de mandar. Por eso es que encontramos en algunos otros pasajes, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Puedes decir Señor, 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 Señor. Tu vida y tu actitud ante mi señorío es lo que va a demostrar si verdaderamente me tienes en ese lugar. Por eso tuvo que decirle al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra. ¿Cómo estaban ellos todo el tiempo? Señor, Señor, Señor. Pero eran de labios. Y mi corazón y su corazón está lejos de mí. Viene este individuo y le dice ahora, Señor. Cuando Jesús le hace el llamado, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Estos son los que posponen su entrega. Tal pareciera que Jesús fue insensible al decirle, sígueme. Ya no hemos afirmado en esta mañana que Jesús es Dios. ¿Conocía él el contexto que tenía este individuo con sus padres? ¿El contexto que tenía en su casa? Sí lo conoce. Nada es ajeno para él. Y entonces observamos que le dice, yo quiero ir y enterrar a mi padre. Esto no significa que el padre estaba muerto. Esta es una expresión que significa, deja que el tiempo pase, que mi padre muera y yo podré entonces recibir su herencia. Ante el llamado de Jesús, él mezquinamente está posponiéndolo porque sus intereses personales, sus metas personales, sus proyectos personales, sus ideas personales se están sobreponiendo al llamado de Jesús. Y hoy se escucha muchas veces la misma respuesta. El Señor, sígame. El Señor, sírvame. El Señor, conságrate. El Señor, dedícate. Y nosotros, sí, Señor. Somos incapaces de decirle no. Pero siempre aparecerá un pretexto que justifique nuestro no compromiso con Dios. No decimos no, Señor, porque está hablando el Señor. Y es muy fresco cuando el Señor llama a decirle no, Señor. ¿Pero qué decimos? Sí, Señor, pero en ese pero, ¿qué le estamos diciendo al Señor? No. Es un no delicado, pero es un no. Y quizás en esta mañana el Señor está llamando a alguien a la definición. El Señor está llamando a alguien al compromiso. El Señor está llamando a alguien a la entrega. El Señor está llamando a alguien a la rendición de su vida. Y usted está continuando diciendo sí, pero posponiendo su entrega. Sí, pero mi esposo no es cristiano. Sí, pero mi esposa no es cristiana. Sí, Señor, pero estoy estudiando ahora en la universidad, Señor. Después. Sí, Señor, pero tú sabes que yo necesito el dinero.
Sí, Señor, pero. ¿Y qué le dijo Jesús? Desarmó su argumento. Hermanos, cuando Dios llama, los pero sobran. ¿Qué pasó aquí? No hay amén. Cuando Dios llama, los pero ¿qué? Sobran. Aleluya. Porque Dios conoce nuestros proyectos. Dicen amén. Dios conoce nuestros sueños. Dios conoce nuestros anhelos. Aleluya. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos. Y Él no viene a llamarnos para aguar nuestra fiesta. Él viene a llamarnos para bendecir nuestras vidas. Por eso en otro pasaje se lee que no hay quien haya dejado casa, madre, padre, esto, lo otro, hasta su propia vida por causa de mí, que no reciba el doble y como fin la vida eterna. Dejemos de ser mezquinos para con Dios. Dejemos de presentar ante Él nuestro absurdo argumento. ¿Por qué es nuestro argumento un argumento absurdo? Porque nosotros no estamos diciendo a Dios nada que Él no sepa ya. Y Él sabiéndonos, nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Y no para jugar nuestra fiesta, no para hacer infeliz nuestras vidas, sino para llenarnos de su bendición. Y cuando Él nos llama, no diga pero, diga sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Porque el lugar, como dice mi pastor Jorge Wilson, más seguro en el que puede estar un hombre es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en este momento para este individuo? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué le digo el Dios? ¿Qué le digo Dios? Sígame. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para este individuo en este momento? Seguir a Jesús. Pero sus proyectos humanos, sus pensamientos humanos, su perspectiva humana hizo rechazar la voluntad de Dios para terminar haciendo su propia voluntad. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Que este individuo terminó renunciando a la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los que están espiritualmente muertos en sus enredos y en sus circunstancias sigan así, ocupado en eso, en lo que perece. Y tú vete y ocúpate de lo que para vida eterna permanece y de proclamar el glorioso mensaje del Evangelio, donde único el hombre puede verdaderamente llegar a ser feliz. Y yo conozco tus sueños, yo conozco tus anhelos, yo conozco tus pensamientos. Y a pesar de que conozco todo eso, te llamo. Y el lugar donde tú vas a estar asegurado no es haciendo lo que tú crees que es bueno, sino viviendo en el centro de mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Porque todo lo que tú tienes como bueno, que usas como un pero para posponer tu entrega, para posponer tu compromiso, para posponer tu rendición, puede ser usado por Satanás para destruir tu vida. Pero mientras tú estés en mi voluntad, nadie, ni el mismo Satanás, se puede meter contigo. Aleluya.
¿Cuántos dicen amén? Ni el mismo Satanás, hermano, se puede meter con nosotros, siempre y cuando estemos asegurados en la voluntad de Dios. Quizá hay algún hermano o una hermana que el Señor le está llamando, pero usted sigue, sí, Señor, pero todos sus peros es su voluntad. Y la voluntad de Dios es seguirle. Ahora vemos a otro que no pospone su entrega, sino que este individuo la condiciona también a Jesús. Y dice el versículo 61, entonces también dijo otro, este lo dijo, te seguiré. ¿Y qué dice también? Señor. ¿Y qué significa Señor? Tú eres el que manda porque tienes el derecho de mandar. Pero qué rápido le quitamos ese derecho. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué usted cree de ese individuo? Este quería sacarle el cuerpo a la situación. Este dijo, sí, Señor, pero yo necesito ir a mi casa. Y entonces en este individuo se iba a cumplir el dicho, ojos que te vieron ir, jamás te vieron que regresar. Esto es de esos que algunos hermanos con mucho amor, pero a veces con falta de visión, llegan a predicarle a un inconverso y es arriba de ellos. Y tú necesitas a Cristo. Y el hombre, el inconverso, camina para acá y para arriba del inconverso. Y tú necesitas a Cristo. Y tú necesitas entregarte a Cristo. Y tú tienes que arrepentirte. Y él camina para acá y para arriba del inconverso. Y ya usted ve porque hay quien tiene complejo de Espíritu Santo. Y cree que ellos son los que van a compensar a la gente. Entonces llega el momento en que dice, sí, creo. Y a ver si me puedo quitar a este de arriba. Sí, creo. Ora por mí. Y luego, ¿dónde está? Porque el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Y aunque tenemos que proclamar el mensaje del Evangelio, tenemos que estar en el Espíritu para descubrir en la apariencia, en lo que expresa los ojos, que es el reflejo del alma, que está experimentando esa persona para descubrir si Dios en ella está obrando. Porque solo cuando Dios es el que está obrando, es que la gente recibe la motivación en su corazón para decir sí. Porque dice la Biblia, ¿quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. Entonces a veces estamos casi que agarrar a la gente por el cuello. Dice, entrégate a Cristo. Y le dice, sí, yo me entrego. Y después cuando le ve a usted por una cuadra, coge por la otra. Tenemos que también comprender la manera en que tenemos que predicar el Evangelio. Ahí hemos visto todos estos casos y a ninguno el Señor le insistió. Él proclamó el mensaje, les habló en el poder de Dios. Pero a este el Señor le hizo tremendo encerrón. Estoy en tremendo encerrón. Él llamando a todo el mundo y ahora me está diciendo a mí. No Dios Jesús no lo llamó él. Él estaba siendo parte de aquello. Dice, ahorita me toca a mí. Yo voy a dar la delantera. Y yo, Señor, yo te seguiré. Pero mira, yo voy un momentico a mi casa. ¿Y qué le digo al Señor? Tú vas un momentico a tu casa. Yo sé lo que tú estás pensando en tu corazón. Estás buscando una excusa para ver cómo tú sales de este encerrón.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No era el problema que él fuera a su casa, sino que sabía que ese era un pretexto que él estaba formulando porque no había una genuina motivación en su corazón. Porque nunca podemos olvidar que Jesús es Dios y Él sabe lo que la gente está pensando, aunque la Biblia no lo registre tal cual las personas lo están pensando. Y la forma en que Jesús actúa y lo que Él expresa es el resultado de que Él sabe lo que la gente está pensando por dentro. ¿Y qué le parece a una persona arando en el condado de bueyes y mirando hacia atrás? ¿Cómo terminarán esos arados? Así, miren. ¿Terminarán cómo? Así. Mal logrados. Y tristemente ese es un cristianismo que hoy se está desarrollando. La gente dice que responden al llamado del Señor, ponen sus manos en el arado, pero se pasan todo el tiempo mirando ¿para dónde? Mirando para atrás, mirando al mundo, contemplando al mundo, abrazando los ofrecimientos del mundo, sin una definición espiritual de que lo mundano es mundano y lo sagrado es sagrado. De lo que lo pecaminoso es pecaminoso y lo santo es santo. Que lo de Dios es lo de Dios y que lo del diablo es lo del diablo. Y cualquier mistura, ya voy para la palabra que le gusta al hermano Francisco, cualquier mezcolanza, melcocheo, es pecado. Porque dice la Biblia, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, desarrollan un cristianismo mal logrado. Y una evidencia de un cristianismo mal logrado es la indefinición en la cual vivimos. Estamos los cristianos y pasamos como cristianos. Y estamos entre los mundanos y como pasamos también como mundanos. Eso es un cristianismo mal logrado y es estar en la misma condición de alguien que está perdido. ¿Ustedes están comprendiendo, mis hermanos? Un cristianismo mal logrado es estar en la misma condición de alguien que está perdido. Y a veces es más difícil porque se creen que son cristianos porque están vacunados con el cristianismo y no le entra la palabra de Dios. Así decía un pastor bautista en Cuba llamado Ojú. Vacunados con el cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado con los niños que nacen en la iglesia. Y mucho cuidado con decir siempre, tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú eres cristiano. Si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no se es hijo de Dios. Y aunque tenemos que presentar el ser hijo de Dios como una meta, no enfaticemos tanto lo que no son para que tengan como meta que tienen que llegar a ser, porque si no, los estamos vacunando. Usted se pasó toda la historia diciéndole que es cristiano y como después le va a decir que no. Y entonces desarrollan un cristianismo mal logrado, que es lo mismo que estar perdidos. Y no hay nada más triste estar sentado en un banco de la iglesia en la condición de perdidos. Eso es lo más triste, estar sentado en el banco de una iglesia y estar en la condición de perdidos.
Ahora, hermanos, ninguno de estos se comprometieron con Dios. Pero hubo alguien que se comprometió con Dios. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 5. Dice Lucas capítulo 5, que lleva el título La pesca milagrosa. Y aquí hay un individuo llamado Pedro con un grupo de amigos y hermanos, que Jesús estaba hablando a un gentío y ellos estaban lavando sus redes y parecían que eran indiferentes ante el mensaje de Jesús. Pero Jesús, que es Dios y sabe lo que se está provocando en el corazón de la gente, Jesús está hablando a la multitud, pero aquellos que están por allá lavando sus redes aparentemente indiferentes son los que esas palabras, por medio del Espíritu Santo, les está ministrando. Y el Señor se acerca a ellos y le dice: boguen mal adentro. Y dicen ellos: Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y miren, nananina. Pero dice: pero si tú lo dices, aleluya. Estos tenían muy claro qué significa que Él sea el Señor. ¿Qué significa que Él sea el Señor? Que es el que manda. Y aunque ellos decían: hemos estado y no hemos logrado nada, pero si tú lo dices, tú lo eres el Señor. Aleluya. Y tú no dices nada por gusto. Y tú dices: pongan mal adentro, y nosotros vamos mal adentro. ¿Y qué recibió este hombre? Una bendición. La bendición que viene a la vida de todo aquel que decide obedecer la palabra del Señor. Y una vez que recibió esa bendición, él se descubrió a sí mismo. Él se descubrió a sí mismo. El trato de Dios con cada individuo es lo único que hace que un individuo llegue a descubrirse a sí mismo. Y el trato de Dios en la persona de Jesús con este hombre llamado Pedro hizo que él se descubriera a sí mismo y que expresó: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y entonces empezó por donde hay que empezar, por sentirse un vil pecador. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor entonces? Versículo número 10. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no me estás diciendo nada que yo no sepa que tú eres pecador. Pero yo uso a los hombres como tú, que reconociendo su vileza, se disponen en mis manos a obedecer la voz mía, porque reconocen que yo soy el Señor. Ahorita te mandé a bogar mal adentro, y ahora voy a poner delante de ti un nuevo mandato. Te invito. ¿Y no le está haciendo una invitación? ¿Qué está diciendo el Señor? Desde ahora. Porque Él sabía que el corazón de Pedro estaba listo. Aleluya. Y qué bueno es cuando Dios descubre corazones listos. Corazones preparados. Corazones a los que Él no tiene que estar suplicando tanto. Gente a la que Él no tiene que estar, a ver, que el pastor tiene que estar detrás de ellos, que el diácono tiene que estar de ellos. Y tú puedes venir, y tú puedes hacer, y tú puedes lograr. Mira que te necesito, mira que te necesitamos, mira que eres importante, mira que nos puede ayudar. Y gracias porque ayudaste, y gracias porque lo hiciste, porque hiciste una cosa grande. Dios trabaja con los corazones listos, con los corazones preparados, con los corazones dispuestos. Y tenemos que aprender que en la iglesia se trabaja con los que están en igual condición. No hay que estar rogándole a nadie para que hagan nada para Dios,
porque el primero que los desaprueba es Dios. No hay que estar rogando a nadie para que hagan nada para Dios. Hay que descubrir los que tienen un corazón listo, aunque a veces sean siempre los mismos. Jesús descubrió que el Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Listo. Y le dijo, desde ahora, Pedro, vas a ser pescador de hombres. Y ante este supremo llamado, querido Pedro, Señor, espérate, déjame ir a mi casa. Señor, déjame hacer unos centavos, unos dolaritos, con toda esta gran cantidad de peces, que esto es único en mi historia como pecador. Esta es una experiencia única en mi historia como pecador. Déjame un tiempecito nada más para disfrutarlo. Y así le dejo unos ahorros a mi vieja y puedo seguirte tranquilo. Oiga, Pedro hubiese tenido oportunidad de pensar así. Señor, yo vendo, mira, yo vendo todos estos peces. Hago unos dolaritos. Porque cuando queremos poner las cosas bien sentimental, empezamos con los hitos. Dolaritos, pesitos, mi viejito, mi viejita. Y empezamos con los hitos y los hitos y los hitos. Para poner la cosa bien sentimental. Mis muchachitos, mi muchachita, mi esposita, mi esposito, mi madrecita, mi padrecito. Déjame ir, Señor, a hacerle unos dolaritos para entonces dejar asegurada a mi viejita. Y yo seguirte sin ningún tipo de preocupación. Eso fue lo que hizo Pedro. Iba a ser muy mezquino. Porque esa manifestación del poder de Dios ante sus ojos le estaba transmitiendo un mensaje. Todo lo que tú necesitas, el mismo poder que se manifestó ahora, se va a manifestar para dártelo. Alaba usted al nombre del Señor. Ese mismo poder. Y entonces en esa convicción que hizo, y cuando trajeron a tierra, y Pedro era tan efusivo que era capaz de tirarse a nado. Aleluya. Trajeron a tierra y ¿qué? Dejándolo todo. ¿Qué hizo, hermanos? Le siguió. Este es un hombre comprometido. Un hombre que tuvo flaquezas. Porque en el momento de la cruz Pedro estaba correteando y hasta llegó a negar a Jesús. Pero era un hombre que tenía un corazón comprometido. Y cuando el Señor le miró en su traición, la mirada de Jesús desbarató su corazón. Y dice que lloró amargamente. Y cuando Jesús resucitó, se le aparece y le dice: Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que yo te amo. Porque Jesús está precisando que los que le siguen hasta el final son aquellos que llegan a centralizarlo de tal manera en su vida que no hay espacio en su corazón para ninguna otra cosa que no sea Él. ¿Tú me amas? Sí, sí. Por segunda vez. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Y la tercera vez ya Pedro no podía más, estaba muy triste. Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. Y tú sabes que yo te amo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú sabes que yo te amo. Y así este hombre terminó asumiendo la actitud que cada uno de nosotros tenemos que asumir ante el llamado de Jesús. ¿A quién el Señor en esta mañana está llamando? ¿A quién el Señor está diciendo en este día: tú puedes dar más, tú puedes hacer más? Ya es necesario que definas tu vida. No sigas teniendo dos colores. Ten el color propio de los hijos de Dios. No sigas con tus peros. No sigas con tu proyecto. Si yo te estoy llamando y tú estás sintiendo ese llamado en su corazón, yo te estoy llamando conociendo tu sueño, conociendo tus anhelos, conociendo tu propósito. Y yo no soy injusto
para olvidar tu obra de amor. Yo solo necesito un sí. Oremos en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por su palabra. Porque su palabra siempre llama a nuestro corazón. Gracias, amado Jesús. Porque en estos tiempos todavía encuentras a hombres y mujeres que dejándolo todo te dicen sí. Señor, ayúdanos en esta mañana a decirte sí. Un sí a pesar de nuestros anhelos. Un sí a pesar de nuestros sueños. Porque tú nunca eres una interrupción para nuestras vidas. Tú eres el único que te place bendecir nuestras vidas. Que cada hermano, cada hermana en esta mañana pueda renovar su compromiso al decirte en este día, sí, Señor, y dejándolo todo, seguirte. Ayúdanos a comprender esta extraordinaria verdad para vivir victoriosos en la bendición que tú traes a la vida de todo aquel que vive en tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos, cantando el coro. Hay una senda que el mundo no conoce.